gastro solamente el estómago, ¿ya? Ahí tiene que estudiar los fármacos, en este caso, qué es lo que hace la gastrina, la acetilcolina, qué es lo que hace la colicistoquinina en este caso, ¿ya? Y en este caso, desde el punto de vista de anato, acuérdate que las úlceras, gástrica, duodenal, ¿ya? Los vasos que más frecuentemente estarían lesionados, por ejemplo, en la curvatura menor que comienza a sangrar, tienes en la gástrica izquierda, no te olvides, ¿ya? Entre el cuerpo y el píloro hay una zona transicional. En esta zona transicional, usualmente se suelen desencadenar las úlceras. Eso es algo importante que hay que recordar. Acuérdate que, no sé si lo preguntamos acá, la principal causa de anemia por deficiencia de hierro en los hombres es justamente una sangrado gastrointestinal. De origen, usualmente en la curvatura menor, una úlcera gástrica. ¿Ya? Es algo importante que tienes que recordar. ¿Ok? Acuérdate la parte de la primera porción duodenal que es el bulbo. Las úlceras duodenales usualmente es una posterior de la que comienzan a sangrar, por detrás del bulbo. ¿Okay? Hay una arteria que justamente podría estar erosionada en las úlceras duodenales y que puede sangrar. ¿Qué arteria será? Gastroduodenal. ¿Ok? Muy bien. Eso básicamente, acuérdate de la rama troncoceliaco, que es la esplénica, la gástrica izquierda, y la hepática común o propia. Se llama común y luego se divide en la gastrodenal y la propia. La propia se divide en la hepática derecha e izquierda, se va ligado. Salud. ¿Ya? Pues no te olvides, esas ramas son importantes. Acuérdate que la gástrica corta, por ejemplo, si encuentras una úlcera en el fondo gástrico, probable origen de sangrado, gástrica corta. ¿Ya? Luego de la esplénica sale la gastrocefaloide izquierda y se anastomosa con la gastrocefaloide derecha y dan irrigación a toda la estructura mayor del estómago. ¿Ya? La gastrocefaloide derecha sale de la gastro. ¿Okay? Solamente es esto, nada más. ¿Qué otras cosas, qué otros fármacos tienes que, por ejemplo, acordar? Misoprostol, ¿qué hace? Ya, ¿y qué es lo que hace justamente? ¿Qué uno? Es un análogo. Ya, y justamente, ¿qué es lo que produce a nivel gástrico? Allá, se mueve el periodismo. ¿Qué hace lo famoso prostaglandina? Recuerden que tenemos el ácido clorhídrico, el moco y el epitelio. Y se interpone entre los dos para que el ácido clorhídrico no haga daño. El moco. El moco. Entonces la prostaglandina aumenta ese moco. Recuerden que por ejemplo, un paciente cuando consume AINES no hay prostaglandina y ese moco de lo que era grueso se reduce. Por lo tanto, le comienza a arder el estómago y puede generar úlceras y todo ello. ¿Ya? Entonces eso es algo importante. ¿Ok? Muy bien. ¿Belleza?
del endodermo a partir de la cuarta semana. Todo va a ser porque de este endodermo vamos a tener al intestino primitivo. Luego, este intestino primitivo va a dividirse en lo que es la parte superior, en la parte media y en la parte inferior. En la parte superior vamos a tener todo lo que es el esófago hasta los 2/3 proximales del duodeno. Luego el intestino primitivo medio nos va a dar lo que es el tercio distal del duodeno hasta lo que son los 2/3 proximales del colon transverso. Y por último, la parte del intestino medio inferior nos va a dar lo que es el tercio distal del colon transverso hasta la parte del ano, pero va a ser por arriba de la línea dentada. Porque por debajo ya no va a tener un origen que va a ser endodérmico, sino que está debajo de la línea dentada va a ser un origen ectodérmico. Esa es la parte anterior, media, y esa es la parte posterior en este caso. Luego vamos a tener que la parte anterior va a tener que girar en su formación 90 grados, y si es que no gira correctamente o si es que hay alguna malformación, puede predisponernos a ciertas enfermedades, como ¿saben cuál? Si es que hay alguna enfermedad, alguna patología que se desarrolla aquí en la parte del intestino primitivo anterior. Habíamos visto en la parte de respiratorio también una fístula traqueosofágica, exacto. ¿Y cuál habíamos dicho que era la más frecuente? La tipo 3, porque era una atresia proximal con una fístula traqueosofágica distal. ¿Y cómo es que se diferencia radiológicamente una fístula traqueosofágica tipo 1 de la tipo 3, por ejemplo? ¿Qué pasa en la tipo 1? ¿Hay una fístula? No. Exacto, solo es la atresia. Entonces, cuando lo veas en la radiografía, ¿qué va a pasar? En la tipo 3, por ejemplo, ¿qué encuentras? Aire, porque sí va a haber el paso mediante esa fístula. Pero en la tipo 1, como no va a haber paso, no vas a encontrar el aire, ¿no? La burbuja gástrica, no la vas a encontrar en la radiografía, a diferencia de la tipo 3, que sí vas a encontrar. Luego, la parte media va a tener que girar 270 grados. Pero si es que hay alguna malformación aquí, se van a producir otra enfermedad. ¿Cómo se llama eso? Que no sé si han visto que sale los intestinos por medio del ombligo. Exacto, el omphalocele. Que se suele confundir con ¿cuál? Con la gastrosquisis. La diferencia es que en la gastrosquisis sale de manera paraumbilical, en cambio en la omphalocele es de manera umbilical. ¿Y cuál es el que tiene más riesgo a isquemia? ¿Por qué? Hay una que tiene peritoneo y otra que no tiene peritoneo. ¿Cuál es la que tiene peritoneo? Ajá, ya. Si es que eso tiene peritoneo, quiere decir que tiene alguien que va a irrigar esa zona. Entonces tiene menos probabilidad de isquemia, a diferencia de una gastrosquisis que no va a tener su capa peritoneal, ¿no? Que le pueda proporcionar sangre. El omphalocele también está asociado a ciertas trisomías, por ejemplo la 18, la 21, la 13. Luego entonces, en esta parte del tubo digestivo vamos a encontrar que vamos a tener una luz. Esa luz
va a estar cubierta, ¿no?, por lo que es la mucosa, luego le va a seguir la submucosa, luego la capa muscular, que se divide en lo que era la circular interna con la longitudinal externa, y luego por último tenemos una capa de la serosa. ¿Recuerdan qué capa adicional tenemos en el estómago? ¿Cómo se llama? Oblicua interna. Esa es la que vamos a tener en el estómago, a diferencia de los otros órganos que forman parte del tubo digestivo. ¿Y para qué nos va a ayudar esta oblicua interna? Justo para la función que tiene el estómago. ¿Cuál es la función del estómago? El procesamiento de todos los alimentos, ¿no?, mediante el ácido clorhídrico. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar esta oblicua interna. Luego vamos a tener que vamos a tener una inervación que va a ser mediante nuestro sistema nervioso simpático. Vamos a tener una estimulación, mejor dicho, que va a ser extrínseca y una que va a ser intrínseca. ¿Recuerdan qué células se encontraban en la parte intrínseca? ¿O qué plexos encontrábamos que podrían estimular? ¿Ya? ¿Cuál más? Agua. ¿Y para qué servía cada uno? ¿Ya? Uno nos ayudaba en lo que era la motilidad y el otro nos ayudaba en lo que era la secreción. ¿Cuál era para la secreción? ¿Y Auerbach? La motilidad. ¿Ya? ¿Y dónde es que se van a encontrar cada uno? ¿Cuál? Exacto. Meisner lo vamos a encontrar en la parte de la submucosa y el Auerbach lo vamos a encontrar entre estas capas, entre el músculo circular interno y entre el músculo longitudinal externo. Y luego también vamos a tener unas células que van a ser importantes también para la estimulación en la vía intrínseca, que van a ser las células intersticiales de Cajal. Luego en la vía extrínseca, ¿quién vamos a tener? Tenemos al sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso parasimpático. Dentro del sistema nervioso simpático vamos a tener, por ejemplo, el plexo celíaco, al nervio mesentérico superior, al inferior también y al hipogástrico. Esto va a variar dependiendo de qué parte de este tubo digestivo estábamos hablando, ¿no? Si es la parte superior, media o inferior. Y la parte del sistema nervioso parasimpático. El nervio vago. El nervio vago. Vamos a tener que este esófago va a tener diferente irrigación dependiendo de qué sección del esófago estemos viendo. Vamos a tener una parte superior, una parte media y una parte inferior. ¿Quién irriga la parte superior del esófago? Está la respuesta en la imagen. Las tiroideas inferiores.
Las arterias tiroideas inferiores nos van a ayudar con la irrigación del esófago en la parte superior. Luego, en la parte media, ¿a quiénes vamos a encontrar? Exacto, las arterias esofágicas. Y las arterias bronquiales. Y luego en la parte inferior del esófago, la gástrica izquierda. Ajá. ¿Y quién más? Y las arterias frénicas. ¿De dónde deriva esta gástrica izquierda? Del tronco celíaco. Ajá. Luego en la parte venosa también de este esófago, ¿quién va a estar en la parte superior? Hablando ya de las venas. Las venas tiroideas. Las venas tiroideas inferiores que van a desembocar, como ven acá, en la vena brachiocefálica izquierda, y esta desemboca en la vena cava superior. Después, las venas que van a estar en la parte media del esófago van a ser la vena ácigos, la hemigácigos, por ejemplo, y estos también van a drenar donde, al final, en la vena cava superior. Ajá. Luego vamos a ver el tronco celíaco. ¿Cuáles habían sido las arterias que ustedes mencionaron que van a derivar de este tronco celíaco? Una era la gástrica izquierda, la otra la esplénica y la otra y la hepática. Eso es lo que suelen preguntar, ¿cuáles son las arterias que van a derivar del tronco celíaco? Van a ser estas. Luego esta hepática común, ¿a quién nos va a dar? Ya, eso estamos arriba todavía. Ya, la hepática propia. Y otra que va a ser importante también. La gastroduodenal. ¿Y para qué nos interesa hablar de la gastroduodenal? Luego esta hepática propia, ¿no? Vamos a tener la arteria cística, la arteria hepática derecha, izquierda y todo eso, ¿no? Pero ¿por qué nos interesa la gastroduodenal? ¿Recuerdan? Ajá. Las hemorragias digestivas que se dividen en hemorragia digestiva alta, baja, por el ángulo de Treitz. Ajá. Dentro de las hemorragias digestivas altas, lo más probable es por lo que mencionas, por una úlcera, ¿no? Que vamos a tener una úlcera péptica, que puede ser tanto una úlcera duodenal como una úlcera gástrica. Si es que se produce una úlcera duodenal en la parte posterior, ¿cuál es la arteria comprometida? Tienen que recordar que la parte posterior es la que más sangra y la parte anterior es la que más se perfora. La perforación va a ser una complicación más grave, pero la hemorragia va a ser una complicación más frecuente. Luego, si es que hablamos de... También tenemos que ver que esta aorta se va a bifurcar en lo que son las arterias ilíacas comunes derecha y la arteria ilíaca común, la arteria ilíaca izquierda, a nivel de ¿dónde? De L4. Habíamos dicho que el tronco celíaco se dividía en arteria esplénica, ¿cuál más? Gástrica izquierda, y la otra era la hepática común. Ajá.
Y esta hepática común nos iba a dar a la hepática propia y también a la gastroduodenal. Esta hepática propia nos iba a dar al cístico, la arteria cística, y también nos iba a dar a la hepática izquierda y a la hepática derecha. La gastroduodenal había mencionado que iba a ser la que iba a sangrar, por ejemplo, dentro de una úlcera duodenal que te esté llevando a una hemorragia digestiva. Y esta gastroduodenal tenemos que recordar también que nos va a dar a la pancreatoduodenal superior. ¿Por qué es importante la pancreatoduodenal superior? ¿Recuerdan? ¿A dónde se va a ir? Su mismo nombre lo dice. Al páncreas. Pero va a ser a todo el páncreas porque tenemos la cabeza, el cuello, ¿a dónde se va la pancreatoduodenal superior? A la cabeza y el cuello del páncreas. Ajá. Luego de esta gastroduodenal también va a derivar la gastroepifloica derecha. ¿Por qué es importante esta gastroepifloica derecha? Porque nos va a ayudar en la irrigación de la curvatura mayor del estómago. ¿Quiénes van a irrigar a la curvatura mayor del estómago? ¿Ya? ¿La gástrica izquierda dónde se va? ¿A la curvatura mayor o a la curvatura menor? Menor, exacto. Pero si hablamos solo de curvatura mayor, ¿quiénes dirán? Gastroepifloica derecha, la gastroepifloica izquierda y también un poco de las gástricas cortas. Ajá. Pero tenemos que recordar que las gástricas cortas, su origen ¿cuál va a ser? La esplénica. Ajá. Estas gástricas cortas, ¿en qué casos se podrían ver afectadas? Por ejemplo, si les dicen una úlcera gástrica, pero no va a ser por Helicobacter pylori. ¿Por qué? ¿A dónde se va el Helicobacter pylori? Si es que daña. Al antro. Ajá. En cambio, por ejemplo, el consumo de AINES. El consumo de AINES va a afectar más que todo al fondo gástrico. Entonces, si es que les ponen un caso clínico donde un paciente está consumiendo AINES y les dicen que está teniendo una úlcera gástrica, ¿cuál es lo más probable que sea la arteria comprometida? Las gástricas cortas. Ajá. Otra pregunta es, ¿cuál es el origen de la arteria comprometida? La arteria esplénica. Luego, vamos a tener que en la parte de la curvatura menor, ¿quién está irrigando esta parte de la curvatura menor del estómago? La gástrica izquierda. Exacto. ¿Y quién más? ¿Y cuál? Y la gástrica derecha. Pero acá muchos se confunden en lo que es el origen de cada uno, ¿no? Porque habíamos dicho que la gástrica izquierda va a derivar directamente del tronco celíaco. Pero la gástrica derecha, ¿de dónde deriva? De la hepática propia. ¿Sí se entendió toda esta parte? Si es que les ponen úlcera gástrica, úlcera duodenal, por AINES, por Helicobacter pylori. ¿Sí? Luego podríamos aprovechar esta imagen para hablar del epiplo menor, del epiplo mayor. ¿Se acuerdan de los ligamentos que vamos a encontrar aquí? Los ligamentos justo tienen el nombre de los órganos a los que va a unir. Entonces, ¿cuál va a ser el ligamento hepatoduodenal, por ejemplo? La cana. Desde el hígado, desde la base del hígado hasta la parte del duodeno.
Luego, ¿qué otro ligamento vamos a tener que es parte del epíflomo menor? Hepatodenal ya está acá. Hepatogástrico. El hepatogástrico. Estos dos que mencioné, tanto el hepatodenal como el hepatogástrico, van a formar parte de quién? Del epíflomo menor. Eso a mí me suele venir en el examen porque les ponen, por ejemplo, el ligamento hepatodenal forma parte del epíflomo mayor. No, es dentro del epíflomo menor. Después, ¿quiénes forman parte del epíflomo mayor? Gastroesplénico, que se ubica acá. ¿Y cuál más? Y el gastrocólico, que está por aquí. Entonces, sabiendo la irrigación de cada uno, vamos a ver qué arterias se ubican en qué ligamentos. Si es que estamos hablando del ligamento hepatodenal, ¿de qué arterias se encuentran dentro de este ligamento hepatodenal? El ligamento hepatodenal. ¿Quiénes están aquí? La triada portal. La triada portal. ¿Y quiénes conforman la triada portal? La hepática propia, ¿qué más? La vena porta y el coleo. ¿Y para qué nos importa este ligamento hepatodenal? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Qué maniobra? Y justo usada también en lo que dice. Exacto. La maniobra de Pringle, ¿qué se hace? Se clampa. Ajá. ¿Qué parte? El ligamento hepatodenal. Exacto. ¿Y cuándo se usa esta maniobra de Pringle? En un trauma hepático, exacto. Por ejemplo, en el grado 3 ya más o menos ya vas a utilizar esa maniobra. También en cirugías, por ejemplo. Luego vas a tener la parte del ligamento hepatogástrico. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Exacto. Justo esta imagen te dice todo. En este ligamento hepatogástrico vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de lo más importante, las gástricas izquierdas. Acá. La gástrica izquierda, que irriga la parte de la curvatura media. Luego, en el ligamento gastroesplénico, ¿qué encuentras? ¿Cuál? La esplénica. Porque las gastropiploicas que tú mencionas lo vas a encontrar en la parte del ligamento gastrocólico. Entonces, ¿cuáles son los ligamentos que forman parte del epíflomo menor? Hepatodenal y hepatogástrico. Y dentro del epíflomo mayor, gastroesplénico y gastrocólico. Ajá. Vamos a tener áreas que van a ser proclives a isquemia. ¿Por qué es que van a ser proclives a isquemia, saben? Por las anastomosis. Ajá. Entonces, ¿cuáles son esas áreas proclives de isquemia? Los ángulos. ¿Cuáles? ¿Ya? Tú te refieres al arco de Riolano, que justo se ubica por acá. Ajá. Entonces, esta parte va a ser justamente el ángulo esplénico. ¿Por qué? Se va a unir ¿qué arterias?
¿Quiénes se van a unir? La mesentérica superior con la mesentérica inferior. Entonces, cuando va a haber esta anastomosis, puede ser que tenga más riesgo a isquemia, al igual que la parte de abajo, que es la unión recto-sigmoidea. Eso también va a ser proclivoisquemia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se une acá en esta unión recto-sigmoidea? La mesentérica inferior, ¿con quién? Con la arteria hipogástrica. Esto lo van a ver en seminarios sobre síndrome de Cascanueces y todo eso. Había mencionado que el páncreas se dividía en lo que era la cabeza, cuello, cuerpo, cuello, pero va a tener diferente irrigación. Tanto la cabeza como el cuello, ¿por quiénes van a estar irrigados? ¿Ya? Esta es la parte de la cabeza y el cuello. Entonces, ¿por quiénes? Primero, también va a estar irrigado ¿por quién? Por la gastrodenal. Pero también ¿por quién? Más fuerte, digan. Posterior, superior. ¿Estás segura que la pancreatodenal inferior no es para el cuerpo y la cola? Para la cabeza. Ya. ¿Quién irriga la cabeza? La arteria gastrodenal, que es rama de quién? La pancreatodenal superior viene de la gastrodenal. Exacto. ¿Y la gastrodenal de quién va a venir? De la hepática común queda la vasopática propia y a la arteria gastrodenal. Exacto. Y la parte del cuerpo y la cola, ¿quién va a irrigar? Ya, la arteria esplénica. ¿Quién más? ¿Qué pasa si es que tienes un tumor en la parte de la cola del páncreas? ¿Vas a clampar la arteria esplénica? Lo que vas a hacer es vas a sacar ese tumor, sí, pero no vas a poder clampar la arteria esplénica porque si no vas a dar un infarto esplénico. Entonces no vas a poder clampar esa arteria. A diferencia de si es que hay una tumoración en la cabeza una tumoración en la parte de la cabeza o del cuello, donde ahí se tendría que clampar las arterias. Ajá, para ya dejar el suministro, evitar el suministro de sangre a esa tumoración. Vamos a tener conductos en la parte del páncreas, que uno era el accesorio y uno era el principal. ¿Cómo se llama el principal? El conducto de Wilson. Ajá, y este va a desembocar, ¿dónde? En la ampolla. ¿Ya? El Wilson, como ustedes mencionan, justamente se va a juntar con el colédoco y van a desembocar en la ampolla de Vater. Ajá. Y esto va a estar regulado ¿por quién? Por el esfínter de Oddi. Y acá tenemos una sustancia que va a ser importante para que pueda contraer la vesícula biliar y relajar este esfínter de Oddi. ¿Cómo se llama? La colecistokinina. Exacto.
La colecistoquinina nos va a ayudar en eso, contraer la vesícula y relajar el esfínter de Ovi, ¿no? Eso es lo que hace la colecistoquinina. Y después vamos a tener a otro conducto que ya va a ser el accesorio, y este va a ser llamado también como el conducto de Santorini. Dentro de la parte del páncreas, en la parte de embriológica, vamos a tener que hay una zona ventral y una zona dorsal, que estos en realidad deberían fusionarse, pero si es que no se fusionan con el paso del tiempo puede darnos una patología. ¿Recuerdan cuál es? El páncreas divisus. Ajá. Vamos a tener zonas también de anastomosis venosa, que la primera zona de anastomosis, ¿cuál es? La vena esofágica, ¿con quién? Con la vena gástrica izquierda. Ajá. Luego, en la segunda zona de anastomosis, ¿quiénes están? La umbilical con las venas epigástricas. Exacto. Y la tercera zona de anastomosis, las venas rectales superior e inferior. Esto tiene relación, por ejemplo, si es que les ponen la cabeza de medusa, ¿no? ¿Qué venas están involucradas? Si es que les dan el signo de la vena epigástrica. Exacto, las venas paraumbilicales y las venas epigástricas, en el caso de la cabeza de medusa. Como les había mencionado, todo esto va a ser su origen endodérmico hasta la parte de por arriba de la línea dentada, pero en la parte de la línea, por debajo de la línea dentada, ya va a ser un origen de ectodermo. Y va a tener diferente irrigación, diferente inervación también. Por ejemplo, en la parte, si es que se produce una metástasis desde la parte rectal superior, ¿a qué órgano va a ser el más afectado? El hígado. Y de la parte inferior, pulmón. ¿Y por qué? Si se dan cuenta, acá cuando te dan la explicación de las venas, te dicen que la vena que va a estar justamente en la parte superior, por arriba de la línea dentada, va a ser la vena rectal superior. Esta vena rectal superior va a ir ¿hacia dónde? Luego va a ir hacia la vena esplénica. Y esta va a desembocar ¿dónde? En la vena portal. Y por eso es que se va a dirigir más rápido a lo que es el hígado. A diferencia de la parte inferior, donde esta va a estar la vena rectal inferior. Luego esta vena rectal inferior va a irse a la vena pudenda interna, luego a las venas ilíacas, a la vena ilíaca interna, luego la vena ilíaca común y por último a la vena cava inferior y luego ya para dirigirse hacia los pulmones. Se muestra los diferentes targets que van a estar alrededor, que van a actuar más que todo en lo que es la célula parietal. Acá vamos a tener inductores y también vamos a tener inhibidores. Dentro de los inductores, por ejemplo, para que se tenga, ¿no?, lo que es la liberación
de esta bomba hidrógeno potasio ATPasa, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estimularla? La misma imagen te dice. Exacto. La acetilcolina, la gastrina, la histamina, acetilcolina, la gastrina, y dentro de los que van a tener una función inhibitoria, ¿quiénes van a ser? La somatostatina y la prostaglandina. Entonces, la acetilcolina va a tener como receptor en esta célula parietal ¿a quién? Al M3, exacto, al M3. La gastrina, ¿a quién va a tener como receptor? Al CCK, pero no es cuál de CCK, sino es CCKB. Ajá. Y ustedes dicen, no, CCK se supone que es receptor de colecistoquinina. ¿Por qué está acá el CCK? El receptor de la colecistoquinina va a ser el CCKA y el receptor de la gastrina va a ser el CCKB, pero como la gastrina y la colecistoquinina van a formar parte de la misma familia, por eso es que la gastrina va a tener el receptor del CCKB. Luego la histamina va a tener a su receptor, que va a ser el H2. La somatostatina también va a estar, y la prostaglandina también, pero estos van a tener un efecto inhibitorio. ¿Por qué? Porque están unidos a qué tipo de proteína. GI. Exacto. A diferencia de la acetilcolina y la gastrina, que mediante su receptor M3 y mediante el receptor CCKB van a estar unidos a otro tipo de proteína, que es la proteína GQ. Y luego la histamina también mediante su receptor H2 va a estar unido a otro tipo de proteína que va a ser el GS. Y estos van a ayudar a la estimulación de la bomba hidrógeno potasio ATPasa. ¿Recuerdan el caso usual que les daban les decían, les ponían un caso y les ponían que hormona estaba vinculada, por ejemplo, donde la respuesta es colecistoquinina? ¿Recuerdan el caso clásico? No recuerdan cuando les ponían paciente alcohólico que después de comer comidas copiosas llega con dolor en el fondo derecho. ¿Sí? Porque viene el ciclo pasado, me acuerdo. ¿Cuál de estas sustancias estaría involucrada, por ejemplo? La colecistoquinina, les dije la respuesta. La colecistoquinina. Ajá. La gastrina, ¿por quién va a estar liberada? Por las células G. ¿Y por qué es que se va a liberar esta gastrina? ¿Cuál va a ser su estímulo? Los aminoácidos. ¿Cómo cuál? Triptófano. Exacto. ¿Y por qué es importante el triptófano? Vamos a tener, por ejemplo, los precursores de las catecolaminas. ¿Recuerdan? Por eso es que va a ser importante el triptófano, la fenilalanina, que justamente van a ser estímulos para la producción de esta gastrina por las células G. Luego vamos a tener un inhibidor directo de esta bomba. ¿Cuál es? El omeprazol. Exacto. También vamos a tener otros inhibidores, por ejemplo, de esta célula parietal, que van a ser, por ejemplo, el sucralfato, el misoprostol. ¿Recuerdan el efecto adverso de los antiácidos? Bueno, de uno de los antiácidos. ¿No les suena síndrome de leche alcalina? Ya, uno de los efectos adversos de uno de los antiácidos va a ser el síndrome de leche alcalina.
porque la gastrina tiene un efecto trófico. ¿Qué significa eso? Mucosa, ¿ok? La engruesa. Por esa razón, por ejemplo, ¿qué patologías producen grandes cantidades de gastrina? ¿Ah? Soligerelison, hay un tumor productor, un gastrinoma, ¿ok? Entonces, por esa razón, tú vas a encontrar que en la endoscopía vas a ver una mucosa básicamente grande, hiperplasia de mucosa, ¿ok? Porque es un efecto trófico, además de la gastrina, más allá de que produce liberación, en este caso, de protón y hidrogenión por la bomba de hidrógeno por ATPase, ¿ya? ¿Cuál de todos los estimulantes para secretar protones y hidrogeniones al lumen? Y luego en el lumen, por si acaso, se forma recién el ácido clorhídrico, ¿ok? No se forma el ácido parietal. Ya, eso es un concepto básico, importante. El ácido clorhídrico no se forma en el ácido parietal. Simplemente lo único que hace la bomba es sacar ese protón, hidrogenión junto con el cloro, ¿ok? Y produce el ácido clorhídrico. ¿Cuál de los tres estímulos es el estímulo más potente o el que produce mayor cantidad de ácido clorhídrico? ¿Cuál de todos es el estímulo más potente? Acetilcolina, gastrina, histamina. Bueno. El más potente básicamente por sí solo, él no puede hacerlo, pero la gastrina más que tiene un efecto directo sobre las células, sobre el receptor de gastrina, que es en este caso el CCKB, lo que hace también, como ves ahí una flechita, estimula ¿qué cosa? A su vez otro, en este caso estimulante para la producción de los protones hidrogenianos, que en este caso es la histamina. Entonces la gastrina tiene doble efecto, ¿ok? Uno que es directo a través del CCKB y a su vez efecto indirecto, que en este caso produce más histamina, como el receptor H2 unido a proteína GS, ¿ok? Eso es algo importante, por esa razón en Soligerelison y todo ello es muy importante bloquear este efecto de la gastrina, ¿ya? ¿Alguien sabe algún fármaco que bloquee acá? Aquí, target CSKB, punto adicional para su final, punto 2, 3, metilina junto con famotidina, ranitidina, todo bloquea el otro. Fármaco que bloquea ahí, gastrina con CSKB receptor. Tres puntos para el final de los tres unidos. ¿Ves cómo pierden puntos? ¿Ves? Me fuiste tan mal. Bueno, búscalo ya. Fármaco que bloquea el receptor de gastrina con el que se puede venir. ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, no te olvides, por favor, siempre se olvidan del efecto de la atropina. ¿Ya? La atropina es un fármaco, es un antimuscarínico. ¿Te das cuenta? Este receptor de la atropina, que en este caso a nivel de las células parietales del M3, está ubicado los receptores muscarínicos en diversas partes del cuerpo, en diversos órganos. Glándula salival, lo tenemos por ejemplo en el intestino, en las células o en el enterocito, lo tenemos en este caso a nivel de la célula parietal, ¿okay? A nivel de, por ejemplo, en el ojo también tenemos un receptor muscarínico, ¿ya? Entonces esos receptores no te olvides y el efecto de la atropina, ¿ya? Acá también, no te olvides por favor, ¿qué cosa? ¿Cuál es el target? ¿Qué fármaco que bloquea eso? Anhidrasa carbónica. No te olvides acetazolamida. ¿Ya? No te olvides de eso. ¿Ok? Muy bien, a su vez tampoco te olvides los efectos. Usualmente, ¿cuál de todos tú vas a recetar? Bueno, si vuelven a meter la ranitidina al mercado, puede ser. ¿Ya? Y a su vez, lo que sí vas a recetar es unos antiácidos. Puedes recetar misoprostol, ojo, para producir, en este caso, mucosa gástrica, ya no para otra cosa. ¿Ya? Y también, sobre todo, recetar qué cosa, omeprazol, omeprazol, lansoprazol. Por lo tanto, tienes que saber los efectos adversos y las indicaciones de inhibidores de bomba de protones. No que me arde el estómago y tomo un omeprazol, eso no existe. ¿Ya? El omeprazol tiene indicaciones. ERGE, por ejemplo, Soligerelison, ¿ok? Algunas de las tantas indicaciones que pueda tener el omeprazol, no se receta así nomás, porque produce grandes efectos adversos, ¿ok?
¿ok? Incluso te puede dar sepsis por omeprazol, porque hay proliferan en este caso. El ácido clorhídrico, acuérdate que es un mecanismo de defensa. Cuando tú das grandes cantidades de omeprazol en un paciente, este paciente está en hipoclorídrico, ¿ok? Por lo tanto, va a tener alteraciones en la digestión. Cuando come, por ejemplo, aminoácidos, etc., grandes cantidades de proteínas y aminoácidos, va a tener alteraciones, ¿ya? Prolifera, en este caso, acuérdate que en el tubo gastrointestinal tenemos microorganismos. Estos microorganismos eventualmente están en cierta simbiosis, no nos hacen daño y nosotros les hacemos daño. Pero cuando tú das omeprazol, así nomás, ya, estos microorganismos pueden proliferar, ¿ok? Pueden comenzar a crecer. Y en este caso, por ejemplo, una de las causas o consecuencias de dar tanto omeprazol es intestino irritable, ¿ok? Acuérdate que el intestino irritable puede dar predominio de diarrea o de constipación, ¿ok? Aquí básicamente es un desequilibrio de la microbiota, de los bichos aquí que están en el intestino delgado. Entonces, el omeprazol es algo que hoy en día se receta a diestra y siniestra, ¿ya? Y tiene sus limitaciones. Por eso los gastros siempre cuando ven o una interconsulta, chequean que el paciente está con omeprazol, solamente recomiendan eliminarlo, salvo si tenga alguna indicación clara de uso. Ya, pues eso es importante. ¿Ok? Y lo que les mencionó hace un momento Jennifer acerca del síndrome de leche álcali, como ya terminó la acerca del síndrome de leche álcali, usualmente, normalmente cuando por ejemplo tenemos algo popular, ¿no? Una creencia popular de cuando por ejemplo nos arde el estómago, ¿qué tomamos? Leche, ¿sí o no? ¿Ya? Leche para disminuir, sí, si bien es cierto la leche disminuye, en este caso los síntomas de la hiperacidez y todo ello, pero cuando tú tomas por ejemplo leche, que usualmente suele suceder, y eso suele más pasar en los adultos mayores por las creencias que tienen, cuando tomas leche y tomas un antiácido, ¿ok? Es en este caso que el pH del cuerpo se vuelve tan alcalino, ¿ok? Que puede generarte varias cosas. Uno de ellos es insuficiencia renal aguda. Lo que les dijo Jennifer, el síndrome de leche álcali, por eso se llama síndrome de leche álcali, es combinar en este caso el uso de antiácidos, como por ejemplo el sucralfato, sobre todo con ¿cuál? Con hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. Hay un montón en este caso de antiácidos, y sobre todo este componente, hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio más leche, todo eso te puede producir una basificación en este caso del pH. Y cuando busques qué es el síndrome de leche álcali, vas a ver que dentro del espectro clínico los pacientes pueden generar, en este caso, hipercalcemia e insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Eso es algo importante. ¿Ya? Parte de nuestras creencias, recuerden que estamos en Perulandia, aquí más creen al chamán que al médico, ¿no? Entonces, cuando consumen leche, grandes cantidades de leche y todo eso, y mezclan esos fármacos, puede generar ese efecto, y es muy serio. ¿Ya? Muy bien. Nada más. Eso con respecto a las sustancias de la célula parietal, no te olvides de eso. Hasta aquí nomás entras.